Bienvenidos al ejemplo de torsión para finalizar la temática del corte 2. Entonces en este ejemplo tenemos el parcial 2019-2 que vamos a ir explicando poco a poco y dónde salen estas variables que están acá. Pero primero inicialmente pues cabe resaltar cómo se explica la temática de torsión en 6 pasos o en 6 etapas fundamentales. Las etapas no están organizadas en orden, pero acá se puede ver que dependiendo del ejercicio vamos a abordar cada una. Entonces tendremos etapa de predimensionamiento que nos basaremos en la norma NSR10. Tenemos etapa de evaluación de cargas que también se basa en la NSR10. Y luego vendremos a resolver la estática con el equilibrio y hacer el diagrama de momento torsor. Si el grado de indeterminación de la estructura, que es el número de ecuaciones, el número de reacciones, nos da negativo, esto significa que yo necesitaré de las ecuaciones de compatibilidad, que es simplemente pues, hacer suma de deformaciones. También tendremos que aplicar esfuerzos y deformaciones de ejercicio. Generalmente los ejercicios empiezan por acá, pero cuando hay un tipo parcial, un tipo de ejercicio problema, que es lo que vamos a abordar, empezará por acá, en el predimensionamiento y evaluación de cargas, que es lo que tendremos acá muy parecido al ejercicio 2019-2. ¿sí? Entonces en este ejercicio abordamos toda esta temática teniendo en cuenta lo siguiente. La información del ejercicio nos dice que tenemos una planta estructural con unas viguetas tipo A y tipo B apoyadas en 2 vigas, y eso forma un sistema de una placa aligerada con espesor de 50 milímetros de losa superior, viguetas de 100 por 400, vigas, resistencia al concreto y separación de las viguetas. ¿Cómo sacamos la separación? Pues cogemos las distancias y las dividimos en los números de espacios, que si dividimos esto entre 3 y entre 5 nos va a dar 0.6 metros. Normativamente nos pide máximo 1.2 metros entre viguetas, y si esta vigueta mide más de 4 metros, aquí iría una reostra. Pero como no mide más de 4, pues las viguetas van solitas. ¿Okay? Para iniciar el ejercicio, miremos las preguntas. Entonces las preguntas, la primera, la parte A dice, evaluemos las combinaciones más desfavorables. ¿Cuáles son las combinaciones? Entonces la evaluación de cargas. ¿sí? La pregunta B dice, revisemos los requisitos de la norma. ¿Qué es revisar los requisitos de la norma? Hacer el predimensionamiento. La parte C pide evaluar el DMT, que es esto que está acá. La parte D pide evaluar el DMT, perdón, y la parte C pide evaluar las torsiones, que vendría siendo esto que está acá. Esta es C y esta es D. En la parte de esfuerzos, mire que es la pregunta E, al preguntar la comprobación del estado límite de servicio. Y la F es la de deformaciones, es decir que así yo no lo quisiera, no está en orden de las preguntas, pero sí están acá resueltas las dudas. ¿sí? Y la mayoría de ejercicios del corte 1 y el corte 3 también son iguales. Entonces, para poder evaluar esta estructura, voy a comenzar por cualquiera de estas partes. ¿sí? Aquí, digamos que están pidiendo primero la evaluación de cargas, pero a mí me gusta empezar por el predimensionamiento. Entonces, para el predimensionamiento, lo que tenemos que revisar son las dimensiones de nuestros elementos. En este ejercicio ya nos dan las dimensiones, entonces es un poco más sencillo, porque tenemos control sobre lo que vamos a evaluar. Simplemente voy a probar la norma basada en el C10, C21.5 y C21.6 y C9.5. ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la longitud más larga de las vigas que tengo ahí, pues, diferencian en 2. ¿sí? Tengo una luz de una viga entre 2 apoyos y tengo una luz entre un voladizo de 3 metros y otra de 4.8. Podríamos coger las dos dimensiones, la de 4.8 y la de 3 metros. Pero la más crítica para todas las medidas de acá, excepto para la tabla de 9.5, puede ser la de 4.8. La altura de nuestras vigas, según el enunciado, es 400 milímetros y la base 350. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la estructura ya fue construida y lo que estamos haciendo es evaluando lo que está pasando actualmente. Si esto no estuviera, entonces significa que hay que hacerla desde ceros, o sea, voy a diseñarla yo. Esto entonces significa que es un ejercicio enfocado en la revisión. ¿sí? Entonces uno podría decir, esto es un ejercicio de revisión neta. ¿okay? ¿Qué tenemos que revisar para la vigueta? Pues las mismas dimensiones, la base 100,
y la altura es 400. Se supone que las dimensiones de la vigueta y la viga deberían ser las mismas, por eso las alturas son las mismas, por construcción deberían ser iguales, y el espesor de los es 50. Esto en un dibujo se especifica así: esto es 350, esto es 400, esto es 100, esto viene siendo 500, ¿sí? 500 y 100. ¿Por qué 500? Porque si la separación es 600, siempre hay que restarle mitad de un elemento a un lado y mitad del otro, que son los mismos 100 que ya tenemos acá. Y esta altura es 50. Significa que la altura de la vigueta, que todo esto, incluye los 50 milímetros de la losa. ¿Ok? Bajo este análisis, entonces yo tengo que probar que esto esté cumpliendo mis requisitos de la norma. Específicamente, podemos ver lo siguiente acá. La viga, debo cumplir que la luz más larga, dividida entre 4, ese es un requisito de la altura, ¿sí? En este caso puedo coger las dos y probar, ¿vale? Pero van a darse cuenta que para este caso el voladizo puede ganar. Te voy a hacer lo que sea 3000 sobre 4, ¿sí? Esto significa que la altura de la viga no puede ser mayor a esta división, ¿sí? En el caso de el de sobre 50, puedo coger 3000 o 4800, yo preferiría hoy 4800, debo comprobar con los dos y dividirlo sobre 50. Para este caso, pues dependiendo de la zona sísmica, que es Bucaramanga, el ejercicio, entonces la estructura va a ser de disipación especial, significa que mi base mínimo debe ser de 250 milímetros. ¿Okay? Y por último, debo probar que la base sea mayor a 0.25 por la altura de la viga, que en este caso es 400. Estos requisitos todos se cumplen, significa que mis dimensiones están bien. Pero el requisito más importante es escoger y hallar el L sobre algo, que lo tiene la norma en la tabla C95. ¿Qué debo saber entonces de la estructura? Pues yo debería saber si la estructura está soportando muros y de qué tipo. ¿Okay? Si revisamos el ejercicio, él no me está diciendo qué tipo de muros tengo, ¿sí? Pero sí me dice que es de uso residencial. Si es de uso residencial, pues de una vez tengo que saber que la mampostería es el tipo de muro que se va a usar. Entonces voy a basarme en eso para evaluar la estructura. Si revisamos los requisitos que acabé de plantear ahí, y como es muro de mampostería, pues tengo que dividir a la luz, que es 4800, entre un factor. Vamos a la tabla C95 y tenemos tres tipos de apoyo: el voladizo y simplemente apoyado. Este es el voladizo y este es el simplemente apoyado. Si cogiéramos la luz de simplemente apoyado, que parece la más larga, tendríamos que dividir a 4800 sobre 11, que eso da 0,44. Y si cogiéramos el voladizo, que es 3000, sobre 5, que es un factor más crítico, esto tendría que ser mayor a 600 milímetros. Fíjense que una vez ya no está cumpliendo. ¿Qué significa esto? Que yo debo colocar una nota en mi plano y en mi estructura, que es: debo revisar deflexiones. Esto es muy importante para la solución del ejercicio, entonces deben tenerlo ahí señalado en grande, en oscuro. Otros requisitos: la vigueta debe ser mayor a 100, cumple. La altura de la vigueta debe ser menor a 5 veces la base. Menor a 5 veces la base es menor a 500, cumple. La separación debe ser menor a 2.5 la altura de la vigueta. 2.5 la altura de la vigueta es 2.5 por 400, ¿sí? Eso aproximadamente es 1000, cumple también. Y que la altura de la loseta superior debe ser mayor a 50. Si tuviéramos loseta menor acá, pues también tendremos que verificarla. ¿Okay? Entonces esta es la primera parte del ejercicio y hay que revisarla para todos los casos. La segunda parte viene siendo la evaluación de cargas, que pues en mayor detalle nos habla de que esto es un entrepiso,
que depende específicamente de las cargas que le llegan a él. Y vamos a asumir entonces que las cargas que le llegan a él las evaluamos las tablas. Bueno, en realidad es 4,6. Viento no hay, granizo no hay porque es un entrepiso, pero sí hay la carga muerta de la losa, ¿sí? La vigueta la podemos sumar después acá en un peso propio, pero en el caso de la losa sí tenemos que sumarlo antes, entonces sería el espesor por la densidad. Eso me da 1.2 kN/m². Si queremos sumar la carga de las viguetas sobre la estructura, podemos tener en cuenta ese peso evaluando la estructura por metro cuadrado, pero vamos a sumársela ya por metro lineal la carga. Si fuera por metro cuadrado, tengan esta fórmula, y es que el peso propio de una vigueta es igual a la densidad por las dimensiones de la vigueta, es la altura y la base, dividida sobre la separación de las viguetas. Esta fórmula es muy importante también, por eso también la señalo, para que la tengan en cuenta en ejercicios siguientes. En el caso de nuestro ejemplo, vamos a calcular el peso propio de la vigueta y se lo vamos a sumar a esto. Pero ¿cuándo lo sumamos? Cuando todo esto lo multipliquemos por la separación entre viguetas o la longitud aferente, que es 0.6 metros, ¿sí? A eso lo vamos a sumar al peso propio de la vigueta, que en metros lineales, que es lo que vamos a hacer acá, vendría siendo la densidad por las dimensiones de la vigueta, que en este caso, fíjense que como ya acá metí la losa hace parte de la vigueta, aquí no puedo volver a meterla, entonces la altura ya no es 0.4 sino 0.35 y la base sí es 0.1. Esto me da un peso propio de la vigueta que vamos a sumarle a la suma de esta carga, que es la carga de servicio, por 0.6 metros. ¿Cuánto es la carga de servicio? Si yo sumo todo esto, daría 4,6 y 1,2 da 5,8 y 1,8 me da una carga total de 7.6 kN/m². Listo, esto me da 4,56 kN/m². Y el otro me da 0.84. Esta es la carga que le tendríamos que aplicar a la estructura, si pensáramos que eso fuera una estructura normalita. Pero si revisamos bien esto, esta carga solamente aplicaría para la vigueta tipo B. En la vigueta tipo A cambia ligeramente las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Porque en el voladizo, ¿sí?, que es las viguetas que están en A, la carga viva ya no debería ser 1,8, sino que debería ser 5. Entonces esta carga de 7.6 aumenta, ¿sí? Aumenta prácticamente 3.2 kN, es decir, este es para la vigueta tipo B, pero para la vigueta tipo A vamos a tener una carga de 10.8 kN/m². ¿Vale? Eso hace que la carga de servicio también cambie. Y nos da 6.48 kN/m². Entonces tengo estas dos cargas que las voy a sumar a las fórmulas del momento en A y momento de la vigueta B. Para el momento de la vigueta B tendremos el peso propio más su carga de servicio por la longitud al cuadrado.
Lo que cambia es este divisor, que vamos a aproximarlo según los requisitos de la clase. Aquí si la vigueta es tipo A está en voladizo, entonces esto hay que dividirlo solamente entre 2. Y que para el caso de la vigueta tipo B, lo mismo, peso propio más carga de servicio, que acá es diferente, si esto es 4,56, longitud al cuadrado, dividido sobre 12. En este caso, el equilibrio se lo estamos haciendo a las viguetas, que es por donde empezamos siempre. Entonces, la longitud de las viguetas es de eje a eje 2,5 metros. ¿Okay? Reemplazamos los momentos de A y de B. Y nos da para este señor 22,88 kN por metro y acá 2,84 kN por metro. Esos momentos que aparecen allí son los momentos que vamos a tener acá aplicados y que volver al principio. Entonces en A lo que va a hacer esta vigueta es girarla en este sentido y entonces esos momentos van a hacer el efecto de una torsión hacia allá. Tendremos dos torsiones en A, dos torsiones tipo A, y tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 torsiones en B. ¿Sí? Respuestas las preguntas A y B, donde ya tenemos el predimensionamiento evaluado, la revisión evaluada y las cargas también ya evaluadas. Entonces procedemos a mirar cómo pasan las torsiones en la viga. Entonces ahora tenemos todas las torsiones que llegan a la viga, que pueden ser en diferentes sentidos o no. Yo aquí tengo pues qué pasó con las viguetas. Si tuviera viguetas de este lado, puede que el momento de este lado supere al de este lado, entonces la torsión ya no sería hacia allá, sino que vendría hacia acá. Entonces tendrían que revisar qué torsión gana, si la que gira hacia este lado o si la que gira hacia este lado, ¿sí? Y mirar para dónde apunta su vector, ¿sí? En este caso pues vieron todos hacia allá. Ya había hecho un ejercicio donde tenía diferentes sentidos, entonces aquí lo que voy a hacer por lógica entonces es evaluar la torsión en los apoyos, que voy a llamar A2 y C2. Vamos a suponer que por lógica y de equilibrio las torsiones en los apoyos deben estar en sentidos contrarios a las torsiones de A a B que yo calculé anteriormente, ¿sí? Y que ahora verifico con estos datos. Eso me quiere decir que yo tengo una ecuación que es la sumatoria de torsiones y dos incógnitas. Esto me da -1 y entonces no puedo hacer el ejercicio con un simple equilibrio, pero sí necesito sacar las torsiones internas, ¿sí? Entonces a cada uno de los tramos que voy a hacer voy a evaluarla. Entonces aquí tengo 3 ejemplos de las torsiones en el apoyo A2 y tengo las torsiones de A que dibujé y pues allá tendré más torsiones. En el primer ejemplo, la torsión interna, si yo la dibujo saliendo, será entonces siempre igual a esta que está acá. Tú no podrías decir que la torsión interna es igual a la torsión A2. Fíjense que, al contrario, como un ejemplo que ya he mostrado, para este caso no es negativo, es positivo porque en diferentes sentidos, ¿sí? La idea es que ustedes siempre piensen que esta torsión va saliendo para que sea positiva y todo lo demás cambie con el signo. En este tramo, la torsión interna seguirá siendo igual a esta, pero ahora le voy a restar esta torsión que está acá, que es la torsión A. Y en este tramo también la torsión va saliendo, que sería la torsión A2, menos 2 veces la torsión en A, ¿sí? Que serían estas dos que están acá. Y así sucesivamente para los siguientes tramos sería la misma torsión en A2 menos el número de torsiones que vaya acumulando, y más si va en el sentido contrario, ¿sí? En este caso significa que la torsión interna siempre va a ser igual a la torsión del apoyo o la torsión de un apoyo, que en este caso puede decir que es el apoyo A2, que siempre es el apoyo más a la izquierda, más o menos las torsiones que están acá. Si van en sentido hacia la derecha, como está acá, pues serían negativas, y si van al sentido izquierdo serían positivas, ¿sí? Vamos a coger acá un menos más, ¿sí?
de la sumatoria de las torsiones aplicadas. ¿Por qué digo sumatoria? Porque como aquí vieron, aquí sumé dos veces, pero pueden haber muchas más torsiones aplicadas, ¿sí? Esta es una fórmula general para todas las torsiones internas. ¿Y cuántas torsiones internas tendremos? Dependiendo del número de cortes que tengamos. Por ejemplo, acá yo tengo un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes, cinco cortes, 6, 7 y 8 cortes. Si yo me pongo a hacer 8 ecuaciones de estas, nunca voy a terminar. Entonces voy a simplificar un poco el ejercicio, tratando de aplicar la ecuación necesaria, que en este caso es la ecuación de compatibilidad, que está acá. Para aplicar la ecuación de compatibilidad, que es una ecuación adicional, el G y S me vuelve 0, y entonces lo que tengo que hacer es sumar todos los ángulos de giro a 0. En un video anterior ya dije que los ángulos de giro igual a esto para circulares y acá para rectangulares, ¿sí? En este caso mi sección transversal es rectangular, entonces yo puedo utilizar este. Y puedo decir lo siguiente: si L, G, A, B o J en el caso del circular son constantes, significa que lo que tengo acá no es más que la sumatoria de torsiones internas igualadas a 0, que son estas mismas que están acá, ¿ok? Si yo sumo esto muchas veces, ¿sí?, pues tendría que tener una ecuación un poco más sencilla, ¿sí? Y entonces dice lo siguiente: si quiero calcular la sumatoria de torsiones internas, esto será igual a todos estos valores, ¿sí? ¿Cuántos valores son? Pues son el n cortes multiplicado por las torsiones de los apoyos. Entonces sería n por las torsiones de los apoyos, porque voy a tener n elementos como están acá, ¿sí? Para el caso de estas sumatorias aplicadas, pues entonces tendría en este caso menos la sumatoria de torsiones aplicadas. ¿Cuáles sumatorias aplicadas? Pues dependiendo de lo que yo tenga. Si me vuelvo acá, aquí tenía una, ¿sí?, que fue la primera torsión aplicada, luego la tenía ella misma y fui sumando variables, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí?, las torsiones aplicadas una a una, ¿sí? Solo que habrá unas torsiones aplicadas que tendrán que sumarse varias veces. Por ejemplo acá, la torsión en A, la primerita, habría que sumarla dos veces, ¿sí? Entonces yo tendré que sumar esta torsión en A más la torsión en A otra vez acá, ¿sí? ¿Cuántas veces? Pues n-1 veces, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a sumar y sumar torsiones aplicadas tantas veces como sea necesario, ¿vale? Esta es una ecuación más general y lo que voy a hacer es igualarla a 0 para tratar de despejarla, ¿sí? En mi expresión, yo lo que tengo acá es que calcular tantas torsiones internas como sean necesarias para resolver el ejercicio, ¿sí? En mi caso tendría que sumar 22.88 una vez acá, ¿sí?, dos veces, tres veces, cuatro veces, o sea, 7 veces esta, que sería 7 veces esta. Esta tendría que sumarla 6 veces, esta tendría que sumarla 5, 4, 3, 2 y una vez, ¿sí? Sumo todas esas ecuaciones, ¿sí?, y al final tengo que obtener una torsión en el apoyo A2, que para este caso es 42.45. ¿Sí? Intente sumar 22.88 dos veces, luego otra vez 22.88, perdón, 7 veces, luego 22.88 6 veces, luego 2.81 5 veces, 4 veces, 3 veces, 2 veces y una vez, ¿sí? Y les va a dar esas variables que están ahí. Suman todo eso y les va a quedar la torsión en el apoyo de un lado dividido sobre 8. Esto les da ese valor de 42. Luego hago equilibrio de sumatoria de torsiones, el 42 hacia allá, menos todo lo que está hacia acá, ¿sí?, y obtendría la torsión C2, ¿sí? En este caso la torsión C2 valdría 17.37. Y con eso tendrá la torsión de los apoyos, que es la respuesta a la pregunta C, ¿sí? Luego podría calcular nuevamente las torsiones internas. Entonces la torsión interna, por ejemplo, del primer tramo sería igual a 42.45, ¿sí? La torsión interna del tramo 2 sería 42.45 menos 22.88.
que para nuestro caso es 19.57. Y así sucesivamente ustedes pueden calcular todas las torsiones para todos los tramos. Esas torsiones internas las van a dibujar luego en mi sección, en mi viga, que en este caso mi viga tiene varias partecitas. Entonces, fíjense que estas van dando positivas, pero cuando yo voy disminuyendo va a empezar a dar negativas. Entonces, hay una torsión de 42.45, que voy a dibujarla como una rayita acá. Luego hay una torsión de 19, que siempre era constante. Y así voy pasando por torsiones, pero cuando yo empiezo a restarle en el siguiente tramo, habrá que restarle otra vez 22.88, se volvió negativo. Luego habrá que restarle 2.81, luego otra vez 2.81, otra vez 2.81, otra vez 2.81 y hasta el final. Todo esto se vuelve una escalera, entonces el diagrama de torsiones siempre es una escalera. Solo que aquí voy a dibujar la parte negativa y la parte positiva en azul, parte negativa en rojo, parte positiva en azul. ¿Sí? Al final hago todo ese diagrama. En el apoyo C2 me debe dar un valor de 17.37, que es la torsión en C2. Por acá va a dar 14.55, menos 14.55, para que tengan el dato. Por acá menos 17.37. ¿Sí? Bueno, acá obviamente tendrá que ser más grande la barra por valores de diagrama. ¿Sí? Y esto pues será mi diagrama de torsión, que es mi pregunta D. Entonces, medio parcial o más de medio parcial se soluciona solo con la ecuación de compatibilidad y con las variables que yo tenga en el ejercicio. Teniendo eso, voy a plantear los datos de mi ejemplo para ver si puedo medir los esfuerzos. Entonces mi sección es de 350 por 400, lo que voy a tener entonces es una sección que depende netamente de las variables rectangulares. Me toca ir a las tablas a buscar C1 y C2 y me toca empezar a definirlo. Pero también muy importante es hallar el umbral de torsión, que depende del área y del perímetro. ¿Sí? Entonces esas variables con las cuales inicie mi ejercicio, sería bueno calcularlas al principio del problema. A sobre B me va a dar 1.14 1.14. El área me va a dar 140.000 y el perímetro 1500. El área sale en función de esta multiplicación y el perímetro 2 veces 400 y 2 veces 350. ¿Sí? Luego C1 y C2 dependen de esta variable. Me toca interpolar en la tabla del Bill y Johnston, que nos vamos a basar nosotros, y nos van a dar un C1 y un C2 aproximadamente de 0.216 y 0.159. ¿Listo? Con estas variables voy a tratar de calcular mi sección rectangular. Pero primero, para tratar de evitarnos el cálculo, miramos la torsión umbral, que es esa fórmula que aparece en el tablero. Es una reducción de la fórmula que está en las diapositivas. Entonces se utiliza para concreto. Si es para metal, hay otra fórmula. Si es para madera, pues no vamos a considerar el umbral de torsión. Si reemplazo las variables que están allí, me daría 4.30 kilonewton por metro. Esto es muy importante para los ejercicios porque puede pasar en la vida real que esta torsión sea límite de mi torsión aplicada. Este es un ejercicio un poco académico, entonces mi torsión aplicada máxima en estos momentos son las de los apoyos, que son 17.37 y 42.45. ¿Sí? Eso quiere decir que mis torsiones son mucho más grandes que esta. Cojo nada más la mayor. Entonces la torsión máxima
de mi sistema es 42.45, en el apoyo A2, y ella es mucho mayor al umbral de torsión. ¿Qué significa que sea mucho mayor al umbral de torsión? Que obligatoriamente me toca revisar esfuerzos, es decir, el estado límite de servicio, y me toca mirar estabilidad, es decir, las deformaciones, ¿sí? Esto es una obligación porque pasó esto. Si yo hubiera tenido una torsión mucho menor a 4.3, ¿sí? Por ejemplo el 2.8 de todas las vigas doblemente empotradas, podríamos decir entonces que mi ejercicio sería mucho más fácil de solucionar, ¿sí? Esta parte es larga porque requiere un cálculo especializado, pero más o menos lo que nos está diciendo es apliquemos el estado límite de servicio y apliquemos deformaciones. Bueno, como ya el umbral de torsión nos dio las variables que tenemos que resolver y no nos dejó el ejercicio hasta ahí, entonces tendremos que evaluar los esfuerzos, el estado límite de servicio y las deformaciones, la estabilidad. En el caso del esfuerzo, la ecuación de esfuerzo es torsión sobre C1 por AB cuadrado para secciones rectangulares. Yo reemplazo las variables que ya establecimos por allá. Entonces, lo que tendríamos que hacer es un cálculo de un esfuerzo en funciones de newtons y milímetros. Por eso multipliqué por 10 a la 6. Y acá abajo queda milímetro al cubo. Si reemplazo todo esto, se cancela uno con esto y queda newton milímetro cuadrado, que es lo mismo que megapascales. Esto me da aproximadamente 4 megapascales, ¿sí? Debo compararla con este esfuerzo, ¿sí? Que es el esfuerzo permisible. Esta es la forma más sencilla de hacerlo, es decir, que el esfuerzo permisible es el esfuerzo último sobre 17 raíz de esfuerzo último a compresión sobre el factor de seguridad, que para materiales frágiles es 1.2 según el ejercicio. Esto depende del ejercicio. Entonces sería 0.9 dividido sobre 1.2, esto da 0.9 aproximadamente. Y esto da 0.78. Aquí claramente se ve que este es mayor a este. Significa que si el esfuerzo de trabajo es mayor al permisible, la estructura falla, ¿ok? En el parcial vamos a hacerlo en función del factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad es el esfuerzo último sobre el esfuerzo de trabajo. En este caso el esfuerzo cortante último es 0.90 megapascales y el esfuerzo de trabajo es 4. Fíjense que 0.9 sale de esta ecuación que está acá. Si yo reemplazo esas variables, vamos a obtener un factor de seguridad de 0.23. Y esto es más alarmante todavía. Pero cuando usted tiene un factor de seguridad de 0.3, significa que la estructura va a tender a fallar. En el caso de la estructura que ya fue construida, ya falló. ¿Y qué quiere decir eso? Que probablemente la estructura no se ha caído, pero ya no aguanta más esfuerzos cortantes. O sea, si se llega a sobreesforzar o llega a llegar a una carga adicional que no contemplamos, falla totalmente, ¿sí? En este caso es la carga sísmica, que es la que vienen a evaluar después. Para evitar esto, tenemos que hacer una recomendación. Entonces la recomendación es que la sección transversal, que era así de chiquitica, hay que hacerla más grande, ¿sí? Y eso es lo que vamos a copiar al final de la evaluación. Si nosotros quisiéramos reevaluar esto, podemos mirar otra nueva sección y empezar a cambiarla. Un ejercicio anterior nos pedía una sección de 1000. Este ejercicio que nos pedía, según la tabla C95, nos pedía una altura de 700. La base cambiaba, todo cambiaba y probablemente esto cumplía. Entonces tendríamos que cambiar esa sección para poder resolver el ejercicio. Otra recomendación es cambiar de material, ¿sí? Si vemos que la sección ya está grande, como esta de 350 por 400, ¿sí? Y yo tengo unas columnas que no son muy grandes, por ejemplo las columnas de este ejercicio eran 350 por 350, significa que yo no puedo aumentar mi viga deliberadamente hasta que yo quiera, ¿sí? Y en pocas palabras me estoy diciendo, no puedo cambiar mi viga, no puedo hacerla más grande, me toca cambiar de material. Esas recomendaciones es el análisis de resultados que usted va a hacer y que vamos a meter en los ejercicios. Es decir, el propio preanálisis. Desde el principio puede haber dicho, yo pienso que mi viga va a fallar, yo pienso que no va a fallar, yo pienso que debe hacerse más grande, yo pienso que el material no es suficiente, ¿sí? Dependiendo de lo que usted contempla al inicio del ejercicio, ¿sí? Entonces este es el análisis de resultados
y puede ser el preanálisis para sus ejercicios. Y lo vamos a pedir en el corte, ¿okay? En el ejercicio problemático, el ejercicio problema. Ahora, ya sabemos que los esfuerzos no cumplieron, pues tendremos que mirar las deformaciones. En el caso de las deformaciones, para una viga que está en voladizo, el ángulo máximo siempre será en el extremo en voladizo. Pero en el caso de una viga doblemente empotrada, posiblemente sea el ángulo de giro en el punto medio, ¿sí? O, para más facilidad, el ángulo de giro en las torsiones de igual sentido. Si miramos el diagrama momento torsor, este diagrama nos dice que hasta este punto hay torsiones positivas y que por acá en este punto hay torsiones negativas. Es decir, que más o menos en esta ubicación, que aproximadamente, ¿sí?, es en la tercera torsión de aplicación. Eso quiere decir que aproximadamente a los 1200 milímetros, ¿sí?, podemos encontrar el ángulo de giro máximo, ¿sí? Podemos hacer la suma desde este sentido o desde este sentido. Usted decide desde cuál hacerlo, ¿sí? Lo importante acá es que aplique correctamente la ecuación de ángulo de giro, que para la sección rectangular ya habíamos dicho que es esta que está acá, ¿sí? Me resulta más sencillo hacerlo por el lado izquierdo, el lado de las torsiones positivas, ¿sí? Entonces yo debo reemplazar mi torsión de 42.45 por 10 a la 6 por la longitud de 600 sobre mi C2, que es 0,159, mi A, que es 400, mi B, que es 350, y mi módulo de rigidez, que para el caso del concreto vendría siendo 8527, ¿sí? A esto le sumo, ¿sí?, con el signo que venga, como son positivas pues voy a seguir manteniéndolo, 19.57 por 10 a la 6 por 600. Fíjense que por las mismas variables que tengo acá, estas que están acá, prácticamente yo puedo decir que los ángulos de giro son la suma de las torsiones multiplicada por estas mismas variables, ¿sí? Esto multiplicado por 180 sobre pi me da el ángulo de giro máximo de la sección. Entonces, para este ejercicio, si hago esas dos operaciones, el ángulo de giro máximo, el primero me da 0.0622 y el segundo 0.0287, que es una suma total de 0.0909 o 0.091 grados, que esto es menor a un grado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura, a pesar de que falle, que aparezcan grietas por esfuerzos, que aparezcan necesario cambiar la sección, que aparezca necesario cambiar de material, ella por deformación no se va a ver, ¿sí? Es decir, externamente no se va a ver el daño, pero internamente va a haber una grieta, ¿sí? Eso quiere decir que en el caso de la estabilidad, la estructura es segura, ¿sí? Esa seguridad para este caso que falló por acá, va entre comillas, ¿sí? Es decir, tiene problemas relacionados con los esfuerzos, ¿sí? Pero algo muy importante que siempre hacemos en estabilidad es que no vemos las deformaciones, ¿sí? No se ven las deformaciones, eso sí estamos completamente seguros y cumpliría con respecto al ejercicio, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Revisar estos dos variables. Y pues si una no cumple, la sección no cumple, la torsión no cumple. Entonces las recomendaciones aplicarían, aunque ya de seguro y no se vean las deformaciones, siguen aplicando las recomendaciones, ¿sí? En el caso de que pase lo contrario, que la estructura aquí me dé esfuerzos buenos, es decir, el factor de seguridad me dé mayor a 1, ¿sí?, pues la estructura acá nunca va a fallar, nunca aparecen grietas, no me recomienda más nada, ¿sí? Pero acá si me da mayor a 1 y si se ven las deformaciones y la estructura insegura, de una vez la estructura no se puede construir, hay que deshabitarla, hay que sacarla de la estructura. Las soluciones ya no pueden ser de reforzamiento, de aumentar la sección, sino que ya van mucho más a fondo y la estructura no puede utilizarse, ¿sí? Entonces, ojo con este análisis o preanálisis que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál debería ser un buen preanálisis para el ejercicio? El preanálisis entonces está basado, vamos a ponerlo por acá,
en proponer qué va a pasar en el ejercicio, ¿sí? Y esto va a valer una gran cantidad. Entonces, algo que no estaba y que solamente lo van a encontrar los que lleguen hasta el final del ejercicio es el preanálisis. Entonces, lo que va a preguntarse usted, ¿la estructura va a fallar? Eso depende de la sección transversal, ¿sí? La estructura necesita ser más grande, es decir, necesita un refuerzo. Va ligado a la pregunta si va a fallar o no va a fallar, ¿sí? Y va ligado a que el factor de seguridad sea menor a 1, ¿sí? Puede ser lo contrario, ¿no? Puede decir la estructura sea no vaya a fallar, ¿sí? Y si no va a fallar, el factor de seguridad es mayor a 1. Finalmente, podemos decir que la estructura también tiene que evaluarse si su material es el correcto. Entonces, la pregunta es, ¿el preanálisis en material está bien? ¿Lo considera bueno para ese ejercicio? ¿Lo considera bueno para todo el sistema? Finalmente, preguntar si la estructura es segura y si puede ver las deformaciones. Son preguntas al aire que solamente las podrá responder si estudia a fondo la temática, ¿sí? Si estudia a fondo el desarrollo de los ejercicios. Entonces le dejo esto, es un video bastante largo, pero soluciono todo el problema del semestre pasado en aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, en un parcial de 2 horas. Ustedes tendrán un ejercicio similar, pero para resolver en un poco más de tiempo. Muchas gracias y nos veremos.